Alerta en C5N, la información nos lleva a hablar nuevamente de lo ocurrido en la madrugada del día de hoy, domingo, en el barrio Sismográfica de Comodoro Rivadavia, definido como una bomba de tiempo por aquellos que están en la zona después que se evacuaran más de 200 familias rumbo a un club local, cuando en horas de la madrugada el terreno cedió y provocó este deslizamiento que partió casas literalmente a la mitad. Los vecinos en la ladera sur del Cerro Ermite continúan cuando pueden y como pueden sacando algunas pertenencias, tratando de salvar lo que se pueda, porque la zona sigue siendo realmente muy compleja y se espera que pueda haber más problemas. Aseguran que se escuchaban ruidos previos, crujidos, por la magnitud del deslizamiento hasta que lo peor pasó. Vamos a hablar con Elías Baraquián, que está en Comodoro Rivadavia, finalmente, y lo vamos a saludar. Elías, gracias por atendernos. No sé si decirte buen día, es una formalidad, está claro. Contanos un poco cuál es el panorama hoy, o qué pasó, si querés empezar a contarnos, a la noche allí en Comodoro. Buen día a todos. Sí, como mera formalidad, como un saludo. Son la verdad que momentos de mucha angustia en Comodoro Rivadavia a raíz de este deslizamiento que se produjo en la cara sur del Cerro Ermite. Esto ocurrió a eso de las 12:15 de la madrugada de este domingo, cuando de manera repentina se vino abajo parte de este cerro que acabamos de nombrar, llevando por delante varias casas. No es que las partió al medio, sino que directamente las barrió. Eso es lo que ocurrió también en esas calles que son de asfalto, quedaron totalmente destruidas. El cerro avanzó llevándose todo a su paso como si fueran hojas de papel. Eso es lo que ocurrió. Las familias afortunadamente pudieron salir todas. La evacuación comenzó gracias a las mismas familias que en la parte alta empezaron a sentir estos crujidos, empezaron a sentir estos ruidos, ya alerta por esta situación que venimos atravesando hace aproximadamente 2 semanas, sabiendo que se podría tratar de un deslizamiento. Fueron alertando a los vecinos, a los gritos, desesperados, y pudieron afortunadamente salir todos de sus casas. En principio todos salieron con lo opuesto. A esa hora mucha gente ya, algunos dispuestos a dormir, algunos quizás mirando una película, haciendo un sábado a la noche, y pudieron salir afortunadamente todos por las vías de evacuación que ya se habían diagramado previamente. Pese que no había un plan de contingencia, había vías de evacuación. Esto estaba contemplado que podía pasar. No se esperaba que pase tan pronto. Bueno, terminó ocurriendo. Los momentos posteriores a este deslizamiento fueron, creo yo, los peores. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí con el equipo de comodorense, y eran momentos de desesperación donde muchas personas tuvieron que dejar, por ejemplo, sus mascotas en las casas. Muchas personas no pudieron sacar medicamentos para aquellos que lo necesitaban. Y momentos posteriores al deslizamiento, aproximadamente media hora después de que se haya producido este mayor movimiento, fue que algunos volvieron a sus casas, pese a las indicaciones de la policía, de los bomberos que estaban participando de este operativo, a buscar algunas pertenencias, lo que podían. Salían con mochilas, muchos fueron a buscar en realidad sus mascotas, y otros salían ya con otras pertenencias, también con los rumores que en ese momento circulaban de que había quienes estaban aprovechándose de la situación. Claro. Y como el barrio estaba todo evacuado, estaban ahí arriba también robando pertenencias de los damnificados. Finalmente eran aproximadamente 260 familias en total las que evacuaron en Sismográfica, este barrio instalado al pie del Cerro Ermite, al pie de la cara sur del Cerro Ermite, en el barrio General Mosconi. Está formado por 3 partes: la baja, la central, que es la parte antigua, le decimos Sismográfica antiguo, y la parte alta, que es la más reciente. Las 3 fueron afectadas, principalmente la parte antigua, donde más casas se perdieron, pero han evacuado las 260 familias del barrio Sismográfica, que han ido a parar a diferentes lugares. Se ha habilitado el Hotel Deportivo de Comodoro Rivadavia para mujeres y niños, mientras tanto también el gimnasio del Club Florentino Medino para los adultos que quisieran estar ahí, pero ahora mismo los vecinos están concentrados a la vera del barrio Marquesado, otro barrio afectado, esperando respuestas oficiales para saber dónde van a poder ir.
Elías, ¿cómo te va? Buen día, soy Pablo Mesina. Consultarte porque, bueno, estaba justo viendo que en las últimas horas hubo una reunión, ¿no? Creo que fue el viernes, de vecinos con autoridades locales para tratar de buscar algún tipo de solución. Es decir, que este problema ya se venía incrementando. Eso por un lado, si me lo podés confirmar, y por el otro lado, saber si este barrio y toda esta traza estaba realmente habilitada, mensurada, o había algún tipo de zona con construcción, porque lo quiero confirmar, es información que no aparece pero no está chequeada, y lo quiero chequear con vos. Si había algún tipo de construcción en algún terreno no habilitado. Bien, sí, se concretó una reunión con el intendente Óscar Macharasvili y parte de su gabinete, donde se estaba diagramando un plan de contingencia preparados para esto que era lo más probable que pase. Los geólogos que estudiaron el terreno ya anticipaban que esto iba a terminar ocurriendo, no de esta magnitud, eso es lo que te puedo decir, no de esta magnitud, sorprendió a todos y sobre todo también por la hora que era, termina siendo casi afortunado por ser un sábado, domingo, primeros minutos del domingo, y no tan a la madrugada como podría haber pasado y podría haber sido peor. Pero sí hubo una reunión con el intendente Óscar Macharasvili, se estaba diagramando un plan de contingencia, no terminó de hacerse, se habían hecho vías de escape para evacuar que se terminaron utilizando efectivamente, y por ahora no hay respuestas oficiales con respecto a reubicaciones, con respecto a quizás algún subsidio o algo que pueda alivianar la situación de estas familias que han quedado con lo opuesto. Ya no pueden volver a sus casas. En la actualidad el barrio Sismográfica está totalmente cerrado. Está acordonado por la policía del Chubut para que nadie ingrese, ahora, porque sigue siendo una zona de riesgo. Ahora, Elías, yo te pregunto lo siguiente, algo que no entiendo, a lo mejor ustedes me lo pueden aclarar. Este desplazamiento que hubo de parte del cerro, ¿es a consecuencia de la instalación de viviendas en el, o es al revés? Es decir, se instalaron viviendas, pero igual el cerro, digamos, con un comportamiento natural, se deslizó y provocó todo esto. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que se dice allá? Bien, es así como decís. Vamos primero a aclarar que hay 3 barrios afectados en la actualidad: el Sismográfica, el Marquesado y también el barrio Los Tilos. El barrio Marquesado es formal, se vendieron terrenos ya con servicios, se vendieron las mismas casas ya fabricadas, es totalmente formal, todos tienen su título. En el barrio Los Tilos se vendieron los terrenos, la gente fue levantando sus casas. La parte antigua del barrio Sismográfica también es formal, pero hay extensiones. La parte baja y la parte alta son extensiones, y esas sí son informadas. Bueno, se entiende, claro, es decir, son ampliaciones que hizo la gente. Claro, que fue ocupando determinados lugares que no están loteados, digamos. Ok, ¿no? Claro. Exactamente, pero no es una consecuencia de esto, este deslizamiento. El deslizamiento es algo natural que ya había ocurrido en gran magnitud de esta manera, pero mayor magnitud todavía. En 1969, el Cerro Ermit, en ese momento, tuvo el deslizamiento más grande en la historia de Comodoro. Acá mi compañero Pablo Mesina, perdón, me hace seña y me dice sí. Es que lo habíamos comentado, ¿te acordás que habíamos dicho que ya había pasado? Pero digo, este me parece un punto clave lo que vos estás tocando, y yo quiero reforzarlo, porque yo leí muchos comentarios en las últimas horas, cuando arrancamos con toda esta historia, que muchos decían, la culpa la tiene la gente, que se fue a instalar en un lugar que no estaba habilitado. Y que como consecuencia de eso, y que como consecuencia de haberse instalado en ese lugar, hizo que el cerro se moviera. Vos decís que esto no es así, que en realidad el cerro se movió independientemente de las casas que había en el pie del mismo. Exacto. Hay 2 temas igual, porque es cierto que, sabiendo que es un territorio con mucha actividad, no te digo sísmica, pero es una actividad que tienen los cerros en Comodoro, que sabemos que se mueven, sabemos que están en constante reacomodamiento, sabemos que pierden el equilibrio natural y tienden a reacomodarse con este tipo de... Entonces no era un terreno apto para poder construir. Por eso... Claro, porque es un terreno peligroso. Que ahora están Claro. Exacto. Es como si vos te agarran y te dicen, che, te regalo un lote al lado de un volcán. Claro, vos construís pero puede venir la lava.
¿no? ¿No? O sea, entonces te van a decir, Digo, no se puede ahí, pero si lo haces... está bien, pero la gente no tiene la culpa, me refiero. No, porque vos te lo que se puede arriesgaste hacer y se hace. a vivir ahí. Y a veces no hay otra Te forma. arriesgaste a vivir ahí, pero evidentemente no son las casas las que provocan Claro, no es una tema. construcción que hace que se mueva el cerro, decís vos. Claro. Por construir Bueno, tanto se claro, movió. pero muchos empezaron pero a no es un decir eso, lugar apto. claro. Dice, empezaron a construir ahí. Entonces, como construyeron ahí, hicieron que el cerro se mueva. No, no, imposible eso. Bueno, Mover No, una no, placa no es así. tectónica. bueno, Claro. he visto cada natural. cosa imposible. Yo, sí, perdón, te escucho, Elías. Como le decía, es un factor totalmente natural, es un movimiento que se puede dar cada un año, 2, 5, 50, como acaba de ocurrir, Claro. 57 años del último deslizamiento de gran magnitud, y era cuestión de tiempo que esto volviera a ocurrir. Ahora está ocurriendo y está afectando a todos estos barrios, pero tiene que ver, ya lo hemos conversado con geólogos, no es la mano del hombre que genera, pero sí lo que la acelera, la cantidad de peso que se coloca en cuanto a las construcciones. Claro. Comodoro es un lugar con movimiento constante de tierra en todos lados, Tal entonces, cual. por ejemplo, se mueve la tierra, se rompe un caño de agua, filtra esa agua por el suelo, lo va socavando y eso también acelera este proceso natural y hace que en vez de pasar en 50 años pase en 40, 30, Claro. 20, y bueno, en este momento lo estamos sufriendo en carne propia, algo que, si bien el cerro está en constante movimiento, se puede mover 1 o 2 centímetros por año, ahora se ha movido varios metros en pocas semanas. ¿A cuánto Ese es está el del verdadero fenómeno que están centro, atravesando. Elías? El cerro, que son 15 minutos, más o menos 7 kilómetros, según estoy viendo, o menos. Son 3 kilómetros. 3 kilómetros, Exactamente, porque este barrio es denominado kilómetro 3 por estar a 3 kilómetros del Museo Ferroportuario, que es el kilómetro 0 de Comodoro. Son aproximadamente, sí, como decía, 15 minutos del centro de Comodoro. Bien. Hola Elías, Ana te habla. Te quiero preguntar, la gente que estaba sentada en el cerro, en esos lotes que no estaban 100% habilitados, ¿eran conscientes de que esto podía pasar en cualquier momento? Pudimos conversar con ellos, algunos sí eran conscientes, pero necesitaban un lugar donde vivir, Claro. y otros directamente no eran conscientes porque en su momento lo formalizaron. Entonces, gente que, eso también es un dato nomás, que no son de Comodoro, muchos de ellos, vienen de otras partes del país y terminan instalándose en estos. Y, bueno, no tenían conocimiento del terreno, lógicamente, venían a Comodoro Rivadavia a trabajar, terminaban asentándose en estos terrenos, no sabían lo que podía llegar a pasar y, como les mencionaba, el cerro se mueve 1 o 2 centímetros por año, Claro. entonces con el correr de los años puede aparecer alguna grieta en alguna casa, pero no se dan cuenta del movimiento que está ocurriendo por ser algo mínimo. Claro. Ahora, como ocurrió de manera masiva, es cuando todos estamos obviamente conscientes del movimiento natural que tiene este cerro, Elías. pero en su momento los vecinos no eran conscientes de eso. ¿Hay algún tipo de compañía que asegure las casas de esta zona? Digo, porque, a ver, vos estás construyendo en un barrio que puede estar loteado, vos pagaste el terreno y lo querés asegurar, ¿no? Ante algún tipo de situación, catástrofe. El tema es que estás en un lugar que geológicamente ya tiene sus problemas. Es decir, acá la gente va a tener la posibilidad de recuperar algo, se pierde todo, se va a reubicar, porque estamos hablando de una cantidad enorme de personas y de familias que hay que ubicarlas, no pueden estar viviendo en un club, ¿no? ¿Qué plan de contingencia hay o se estaba pensando ya para esto? No, con respecto a las compañías aseguradoras, no acceden a poder asegurar Claro. estos terrenos, principalmente porque hay estudios que ya anticipaban que esto podía pasar, Podría pasar. no con esta magnitud, pero Alto sí riesgo. detallaban las características del suelo, dando cuenta de que en cualquier momento podía ocurrir o reactivarse este deslizamiento que tiene el lóbulo sobre el barrio Marquesado. El lóbulo es el límite del deslizamiento, es la parte quizás más peligrosa, está sobre el límite de Marquesado en este sentido. Y después no hay un plan de contingencia todavía diagramado. Lo mínimo que se hizo fue abrir vías de evacuación que se terminaron utilizando, pero no hay respuestas concretas con respecto a cómo o Sí. cuándo se les va a dar una vivienda o un terreno. Sí, no está hay bien. respuestas en cuanto a eso. Por ahora los Y no, la vecinos gente, están evacuados, perdió están en todo. casa de Claro, la gente perdió todo, perdió Sí. absolutamente todo, y se tuvo que ir con lo opuesto, que es un drama, es una catástrofe. Sí, claro. Pero por otro lado, yo lo que te pregunto es lo siguiente. Nosotros leímos que hay caños de gas que sufrieron roturas, y esto nos preocupa porque acá, cuando se rompe un caño de gas,
se evacúa absolutamente todo, hay un radio muy grande, se saca a la gente de las casas y demás. Esto por un lado. Y lo otro que te quiero preguntar, espero te acuerdes las dos preguntas, es que vos hace un rato señalabas la cuestión esta del deslizamiento y si esto en algún punto puede afectar, me refiero a otros barrios, más al centro de Comodoro Rivadavia. Esto que está, que se está viendo en el cerro. Bien, vamos primero con lo del gas. Sí. Anoche, cuando se produjo este deslizamiento, se rompieron los caños de gas, efectivamente, y uno de los caños que se rompió por alguna chispa o algo que haya provocado el fuego en ese momento, hizo fuego en el predio de la cancha del Club Santa Lucía, que es una cancha de golf, y los vecinos cuando evacuaban no solo tenían el cerro viéndose abajo, sino también una llamarada enorme en medio del campo de golf donde iban a evacuar. Entonces, bueno, era un momento de desesperación, se podrán imaginar, tremendas. Ahora mismo el gas está cortado, ya no tienen servicio ese sector, que de hecho está inhabitado, entonces tampoco está afectando a la gente. Pero sí, en ese momento se rompió este caño de gas que terminó provocando esa llamarada que también alertó más aún a los vecinos. Y respecto al movimiento de otros barrios, del cerro que puede afectar a otros barrios. No, el cerro principalmente puede llegar a afectar a estos tres barrios que te había nombrado, el Marquesado, Los Altos del Tres y Moráfica. Puede que un cuarto barrio que ya lo afecta de por sí con este movimiento cotidiano, pero no lo está afectando con este movimiento acelerado, sí, es el barrio Médanos. Hoy, el resto de los barrios sí, no está fuera de peligro en este momento porque no forma parte del faldeo del Cerro Hormí. Entonces están fuera de peligro y es muy difícil porque que afecte a otros barrios porque va a obtener un equilibrio natural antes de poder llegar a afectar a otros barrios. Entonces en Comodoro Rivadavia la alerta está bajo estos barrios que te había nombrado, el Marquesado, Moráfica, sí. Alto de Tres. Ahora, esto está exento. Te pregunto por el corte de los servicios. Hemos visto una buena parte de Comodoro Rivadavia sin luz. Sí, pero eso era un tema de mantenimiento de la línea de media tensión. Y también se dio junto con un temporal de viento con ráfaga de 120 kilómetros por hora, algo que nos tiene más o menos acostumbrados ya, no es algo extraordinario para nosotros, pero en su momento sí hubo cortes generales en Comodoro, pero relacionados a esto, al mantenimiento de la línea. Pero no a raíz de este tema. No a raíz de este tema, no. ¿La gente evacuada dónde está? La gente evacuada la tengo a unos metros. Está emplazada en la calle Mazarego del barrio del Marquesado y ahora mismo están esperando alguna respuesta porque no saben a dónde ir. Les había mencionado, hay mujeres y niños que fueron alojados en el Hotel Deportivo de Comodoro, cerca del Estadio Municipal, en el mismo barrio Kilómetro 3, a unas 10 cuadras más o menos de del lugar de los acontecimientos del barrio Y podremos escuchar, Elías, sí, y el resto, perdón, ¿a dónde? Y el resto de los vecinos acá en la calle Mazarego, como les mencionaba, a la vera del barrio Marquesado. ¿Y hay alguna posibilidad, si vos sos tan amable, si me decís que lo tenés a unos metros, de que podamos ver la posibilidad de escuchar algunos y escuchar algunos de los testimonios? Porque yo me imagino... La desesperación. Yo lo que me imagino es esto, ¿no? Vos fíjate, corregime, Elías, si yo me equivoco, porque vos estuviste en el lugar, estuviste con un equipo de tu canal, haciendo toda la cobertura a la madrugada, que es un material que nosotros obviamente te vamos a solicitar si tenés la deferencia después de pasarnos. Pero cuando uno ve un terremoto, las imágenes dan vuelta al mundo porque una araña se mueve un poco. Claro. Acá se partieron casas al medio. Claro. Acá la grieta de las casas hizo que la gente tuviera que abandonarlas. ¿Cuántos son? 90, creo que 90 familias, dijimos. No, y mucho más de 200, ¿no? No, más de 200 familias abandonaron sus casas porque no pueden habitarlas más. Y nosotros a veces vemos un terremoto en México, sí, se movió la araña un poquito, qué sé yo, sí, la gente se asusta. Y eso que Esto decía fue la gente, gravísimo lo que pasó en Comodoro. lo que decía la gente, además, es la preocupación de irse y que quizás les roben las pertenencias que quedaban. No, terrible. Bueno, ahí estamos viendo, a ver, ponelo, Santiago. Ahí estamos viendo la imagen de una casa. Miren cómo quedó esta casa. Casa y calle. Un pozo directamente, ya no hay casa. Pero, a ver, terreno, directo. Se levantó la vereda y se fue para abajo. Es increíble que haya pasado eso.
en cuestión de segundos encima, porque la gente tuvo que irse con lo puesto. Pero ustedes están viendo, acá no se movió una arañita con 4 luces, como estamos acostumbrados a ver, uy, un terremoto, que está bien, nos asusta, los perritos se meten abajo de la cama, lo que sea. Miren esto. Directamente se abrió la tierra. Una locura. Una locura lo que pasó anoche en Comodoro. Elías, te escucho, ¿eh? Bueno, si les parece, vamos a hablar con los vecinos del barrio Semorá. Adelante vos, manejalo vos, manejalo vos. Todos aquí. Bueno, buen día. No te voy a preguntar cómo estamos, porque estamos todos en la misma también. Consultarte acerca del momento en que se sintió este movimiento y que, bueno, tuvieron que evacuar todos los vecinos de golpe. Estamos en vivo para C5N. Y sí, la verdad, los movimientos ya se venían sintiendo hacia alrededor de una semana que nosotros venimos con esta problemática. Y los movimientos ya se sentían, ya se sabía que el cerro iba a derrumbar, lo que fue un total abandono del Estado municipal, de parte del intendente, un total abandono. Nosotros veníamos reclamando en una asamblea, fuimos manifestándonos al municipio, pidiéndonos que evacúen a la gente con familia, a la gente mayores de edad, que le den una evacuación, y la verdad que no tuvimos respuesta de nada, esperaron a que todo esto caiga, vimos derrumbarse nuestras casas, tuvimos que salir, parecía un momento de guerra, fue realmente siniestro, y la verdad todavía estamos desamparados, estamos en albergue, nos dividieron, desamparados, sin saber qué va a pasar con nuestras familias, nos quedamos sin hogar, totalmente sin hogar. Somos alrededor de 369 familias que hoy no tenemos hogar, más los 252 que vienen de la otra parte, que dicen que va a colapsar de otra parte del cerro, también están esperando. Y la verdad, una ausencia del Estado municipal tremenda, el abandono que sentimos, el dolor de haber construido nuestras casas durante tantos años, el trabajo, el esfuerzo y verlo derrumbado cuando nosotros pagamos pavimento, agua, cloaca, gas, luz, pagamos todos los impuestos al día, y hoy en la incertidumbre esta nos deja un estado de vulnerabilidad tremenda. La verdad, es tremendo lo que estamos viviendo. Te consulto acerca del momento en que empezó este desplazamiento, qué estabas haciendo, estabas con tu familia, también cómo salieron los vecinos. Y la verdad, nosotros estábamos comiendo en ese momento, estábamos comiendo cuando se sintió un breve temblor, y nos habían dicho que no pasaba nada, que cuando hubieran temblores grandes iban a hacer sonar una sirena donde teníamos que salir. Y la verdad no sonó la sirena y empezamos a escuchar explosiones que eran las casas que estaban explotando. Los vecinos empezaron a correr atemorizados, gente sobre los escombros tratando de sacar a la gente mayor de los escombros, y se empezó a correr y eran explosiones y el cerro viniéndose para nuestras casas. Tremendo. Y ahora, ¿qué perspectiva tienen los vecinos que están aquí reunidos en la calle Mazaredo, todos del Sismográfica también, de otros barrios quizás también del Marquesado que se van a juntar? ¿Qué están esperando y qué les ofrecen hasta ahora? Y hasta ahora ofrecimiento no tenemos ninguno, ni del gobierno provincial ni del gobierno municipal, no hubo ningún ofrecimiento. El único resultado positivo, que ayer se declaró la emergencia habitacional de parte del Consejo Deliberante. San Paoli declaró la emergencia habitacional con muchos palos en la rueda, pudo declarar la emergencia habitacional, que eso no va a poder llevar el reclamo a nivel provincial, digamos. Pero hasta ahora incertidumbre total, no tenemos una respuesta de nada, y de hecho no se ha acercado ni siquiera el intendente, no se ha acercado ningún directivo a darle una respuesta de nada. Estamos sin comer de ayer, estamos en albergue transitorio, no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Qué locura. Bueno, muchos de ustedes estuvieron toda la noche acá, van a seguir estando. Qué locura. Están esperando una reunión con el intendente también. Qué locura. Y sí, acá vamos a ver la medida de fuerza esta, y acá nos vamos a quedar hasta que no vengan a darnos una solución, porque nosotros somos vecinos que pagamos nuestros impuestos y lo teníamos al día, y necesitamos una solución de parte del gobierno provincial como el gobierno municipal. Porque cuando nos vinieron a cobrar asfalto, luz, gas, agua, cloaca, se les pagó, y se les pagó los impuestos municipales. Claro. Elías. No sé si tiene alguna consultita en el piso. Sí, no, en realidad me parece que más que consulta por ahí es una reflexión. Yo lo que creo, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, que ante un evento de estas características, primero hay que la gente está reclamando una respuesta rápida,
Pero si vos te pasó esto ayer, y de ayer estás sin comer, ahí hay un tema, ¿viste? Y Porque la sirena no sonó, además. Porque la gente se fue con lo opuesto. Sí. Y por otro lado, después viene toda una cuestión de reclamo, porque vos tenías tu casa, en donde, como dice el señor, vinieron un día, cuando te cobran la luz, cuando te cobran el pavimento, cuando te cobran los servicios, en algún punto te están habilitando Claro. para que vos vivas en ese lugar. Sí, claro. Entonces, eso será a largo plazo que alguien deberá darle una respuesta de fondo respecto de la situación, porque vos imaginate, tenés tu techo, donde dormís, donde tenés tu cama, tu mesa de luz. Perdón que diga estas boludeces, pero digo, ustedes, a veces uno dice, no, perdieron la casa. No, perdiste tu vida. Cuando perdés tu casa, perdés tu vida. No tenés donde dormir, no tenés donde bañarte. No tenés plato, no tenés vaso, no tenés sábana. Digo, perdón que hable de estas cosas tan básicas, pero nosotros no podemos vivir en una sociedad absolutamente deshumanizada. Una persona que pierde la casa, pierde la vida o una parte de su vida. ¿Qué haces? ¿Va con un bolso como si fuera un vagabundo y te tirás con tus hijos y con tu pareja Néstor, en una vereda a dormir? había unas imágenes de locura gente que todo pudo esto. sacar una heladera, un lavarropa y un microondas arriba, y ya después no es seguro porque no podés entrar. Los que no pudieron sacar eso, andá a comprar hoy, por más que te digan, vení, mudate a tal lugar, Entiendo, reponé ¿viste? todo Bueno, eso, pero es por tremendo. eso digo, yo no Mucho quiero dinero. empezar con las cuestiones de las responsabilidades, porque, viste, las cosas son como media de manual. Algunos le echamos la culpa al gobierno nacional, otro le echamos la culpa al gobierno provincial, el otro le echamos al municipal. Estos son de manual. Pero digo, la política, como contexto, como género, tiene que dar respuesta. Ya. Esta gente perdió todo. Por eso yo lo que digo es que a veces, ahí está después la gente, ¿no? Que dice, y a ver, estos tipos no me representan. No te representan. Porque están en cualquier cosa. Ya tiene que salir un avión sanitario, con insumos médicos para ver la gente. Con Porque no alimentos. es solamente que vos tenés que estar en terapia intensiva para que te atiendan. Hay gente que se cortó una pierna, hay gente que se golpeó la cabeza, hay gente que está en shock. No sé, psicólogos, gente que vaya para allá, Sí. que vayan a dar una mano.